En esta lección vamos a aprender sobre las articulaciones un poco más a fondo. Hemos visto que en yoga, cuando estamos lidiando con lesiones, muchas de ellas se producen a nivel articular. Así que nos interesa mucho entender cómo están constituidas nuestras articulaciones para entender también cómo son afectadas por lesiones y, por último, cómo cuidarlas en la práctica. Entonces, ¿qué son las articulaciones? Una articulación es el punto de contacto entre dos o más huesos. Es una unión móvil que permite el movimiento, ¿vale? Entonces, el movimiento que realizamos con el cuerpo en yoga se produce alrededor de una articulación. Si no fuera por esa articulación ósea, no podríamos mover nuestro cuerpo. Entonces, las articulaciones son, como hemos dicho, el punto de contacto entre dos huesos o más huesos. Están sostenidas por tejido conectivo, súper importante. Hemos hablado ya de cartílagos, ligamentos, tendones y ahora veremos más a fondo. Y también tenemos que tener en cuenta que las articulaciones tienen un rango de movimiento fisiológico que está permitido y también limitado por los ligamentos. Entonces, las articulaciones, por último, en anatomía toman el nombre de los huesos que las constituyen. Esto es un truquillo que te sirve para no tener que memorizar todas las articulaciones del cuerpo humano. La articulación radiocubital es la articulación entre el radio y el cúbito del antebrazo, ¿vale? Entonces, si nos referimos a la articulación radiocubital proximal, estamos hablando de la articulación que está cerca del codo, y la articulación radiocubital distal es la articulación que está más lejos, es decir, hacia la muñeca. Truquillo. No es importante, pero es para darte un apoyo más cuando estás estudiando tus libros de anatomía. Claro que puedes buscarlo en internet, pero puedes incluso deducir a qué parte del cuerpo se está refiriendo este nombre técnico. Entonces, hay 3 tipos de articulaciones en el cuerpo humano y se distinguen por esas 3 categorías que vamos a ver. Tenemos articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las articulaciones fibrosas son las articulaciones que tienen el menor rango de movimiento. De hecho, se consideran inamovibles, no se mueven. Y un ejemplo de ese tipo de articulación son las suturas del cráneo. Una vez que nos hacemos adultos y nuestro cráneo se suelda, se crean estas suturas, es decir, los huesos están unidos por tejido conectivo fibroso que no les permite moverse, ¿vale? Y esto, aunque no se muevan los huesos del cráneo, se siguen considerando articulaciones las suturas, porque es una unión de 2 o más huesos, ¿vale? Las articulaciones cartilaginosas tienen movimiento, tienen más movimiento que las fibrosas, menos movimiento que las sinoviales. Las articulaciones cartilaginosas, el mejor ejemplo son las articulaciones entre las vértebras, es decir, los discos intervertebrales que separan una vértebra de otra constituyen una articulación cartilaginosa, una articulación que permite el movimiento de la columna. Otro tipo de articulación que a nosotros nos interesa más en yoga es la articulación sinovial. Esta articulación tiene el más amplio rango de movimiento y son las articulaciones que más movilizamos en la práctica. Ejemplos de articulaciones sinoviales son los hombros, las rodillas, las caderas, ¿vale? Y ahora vamos a ver más a fondo las articulaciones sinoviales porque son más complejas anatómicamente y nos interesa entenderlas al detalle. Entonces, las articulaciones sinoviales se distinguen porque llevan a su alrededor lo que se llama una cápsula sinovial. Los 2 huesos que vienen a formar la articulación están separados por
un líquido sinovial y este líquido está contenido por la cápsula sinovial. El líquido articular es como si fuera el aceite en el engranaje de la articulación y ayuda a lubricar la articulación y asegurar un movimiento sano, fluido, sin ningún tipo de fricción. ¿Vale? Entonces, la membrana sinovial es la que recubre el interior de la cápsula sinovial y es la que produce el líquido sinovial. Este líquido es súper importante porque es el líquido que nutre todos los tejidos conectivos de las articulaciones. Y este líquido se produce cuando movemos el cuerpo. Un ejemplo de articulación sinovial son las rodillas. Entonces, cuando caminamos, cuando nos movemos, estamos regalando a nuestro cuerpo el movimiento que necesita para mantener la articulación de la rodilla en buen estado, porque el movimiento produce el líquido sinovial nutre la articulación y así fomentamos la salud de la articulación. Por último, las articulaciones sinoviales tienen cartílago hialino. Lo vimos en la presentación sobre tejido conectivo. El cartílago hialino es el cartílago que recubre los extremos de los huesos que vienen a formar la articulación. Entonces, el cartílago hialino es duro, fino, resbaladizo y entre el cartílago y el líquido sinovial que está entre un cartílago y el otro, pues esto asegura que la articulación esté hecha para el movimiento y que el nivel de fricción sea cero para conservar energía y para que nos podamos mover con absoluta fluidez. De hecho, cuando estas partes de la rodilla se lesionan, cuando hay artrosis o problemas con los meniscos, esta fluidez del movimiento se interrumpe y empieza a haber fricción al mover la articulación y esta fricción siempre está acompañada de dolor. Entonces, dentro del grupo de las articulaciones sinoviales se subdividen estas articulaciones en base a su forma. Entonces, estas formas son muy idealizadas o conceptualizadas, formas basadas en la geometría, mientras sabemos que los huesos, por lo que hemos podido comprobar, tienen una forma suya un poco irregular. Pero bueno, se ha hecho un poco una abstracción y en anatomía y se ha equiparado cada articulación a una forma geométrica y de esta manera vamos distinguiendo las articulaciones sinoviales unas de otras. Esto es importante porque según la forma de los huesos, pues la articulación podrá realizar un movimiento u otro. En yoga, las articulaciones sinoviales que nos interesan más son las articulaciones esféricas o las articulaciones con forma de bisagra. Son dos tipos de articulaciones distintas. Después ves que hay más. En total hay 6 tipos de articulaciones sinoviales. Entonces, las articulaciones esféricas son articulaciones que tienen una forma de bola y receptáculo. El mejor ejemplo es la articulación de nuestra cadera, porque la cabeza del fémur es una bola esférica y se inserta en el receptáculo que se llama acetábulo, que es el hueco en la pelvis donde se enchufa la cabeza del fémur. Y ahí se produce esta articulación con forma esférica y es una articulación que por su morfología, por su forma, permite un amplio rango de movimiento. ¿Vale? El hombro también, la articulación glenohumeral, que veremos más adelante, también tiene esta misma forma, aunque otras características. Tenemos también las articulaciones en bisagra. Esta es otra articulación importante para nosotros yogis porque la rodilla tiene esta forma. Tiene ese nombre porque se parece a una bisagra de una puerta y realiza solo movimiento de flexión y extensión. Mientras que la articulación de la cadera pues ya puede hacer un enorme rango de movimiento, igual que los hombros. La articulación en bisagra solo hace flexión y extensión. Y encontramos este tipo de articulación en el codo y en la rodilla.
Después tenemos una articulación que se llama plana o deslizante. He puesto la diapositiva de los cubitos de hielo porque estas articulaciones existen entre huesos más pequeños normalmente y son huesos irregulares pero que tienen una forma un poco como de cubitos o cuadraditos. Entonces, en ese tipo de articulación, esas superficies planas deslizan unas con otras, permitiendo un rango de movimiento que es pequeño, pero que sumado ya es algo. Esto ocurre, por ejemplo, en los huesos de la mano y en los huesos de los pies, es decir, en los huesos del carpo y en los huesos del tarso. Son muchas articulaciones planas que permiten el detalle de movimiento que tenemos en estas partes del cuerpo. Y en la columna también, porque no solo tenemos articulaciones cartilaginosas en la columna, sino que también tenemos 139 articulaciones sinoviales que son muy importantes para los movimientos que realizamos con la columna, ¿vale? Entonces, de eso hablaremos en otra lección, pero tener en cuenta que las articulaciones planas o deslizantes son articulaciones sinoviales, por lo tanto, también se nutren con el movimiento. Las articulaciones con forma elipsoidea son unas articulaciones que tienen una forma de esfera chafada. En vez de tener la forma completamente redonda de la articulación de la cadera, es una forma más alargada, un poco como un huevo. ¿Vale? La articulación de la muñeca tiene esta forma y las articulaciones de las bases de los dedos, de las manos y de los pies también tienen esta forma, que le permiten un rango de movimiento especial. La articulación en pivot es una articulación muy curiosa. Tenemos pocas en el cuerpo, pero es muy significativa. La más importante es la articulación entre el atlas y el axis, es decir, las primeras dos vértebras cervicales. Entonces es una articulación que tiene forma como de una anilla con un perno que se inserta dentro y permite movimientos de rotación. Después tenemos la articulación en silla de montar, creo que es la última de las 6. Y la articulación en silla de montar es curiosa porque son dos superficies convexas que se unen y forman un movimiento especial. En el cuerpo tenemos que destacar dos articulaciones en silla de montar importantes. Una es la base del dedo pulgar, esta famosa articulación que supuestamente nos distingue del resto de los primates, ¿vale? Y después también la articulación esternoclavicular. La veremos cuando tratemos el hombro, pero brinda un montón de movimiento a toda la cintura escapular. En este último apartado vamos a hablar de lesiones articulares, ya que nos interesa tanto las articulaciones y cuidarlas a largo plazo. En este último apartado vamos a hablar de lesiones articulares porque obviamente en yoga nos preocupa mucho la salud de nuestras articulaciones. Entonces, las lesiones articulares que encontramos más comúnmente son esguinces y desgarros. Estas son lesiones que ocurren por impacto o trauma, un mal gesto, una caída, etc. Un esguince es cuando los ligamentos se sobreestiran, mientras que un desgarro es cuando realmente el ligamento se rasga, como una cuerda que se queda toda medio abierta. A veces, de hecho, se rompen completamente. Esto es un desgarro, es una lesión más grave. Después tenemos la artrosis y la artritis, y estas son enfermedades degenerativas. Ya no dependen de un impacto ni de un trauma, sino que se producen por causas a veces desconocidas y a veces conocidas a lo largo del tiempo. A destacar sobre la artrosis es que la artrosis es una patología degenerativa y se produce
como parte del proceso del envejecimiento natural de las articulaciones. Entonces, por eso queremos cuidar tanto nuestras articulaciones, para permitir que este proceso de degeneración ocurra cuanto más tarde en nuestra vida posible, ¿vale? Y también para paliar sus síntomas. A veces la artrosis se puede acelerar debido a una lesión. O sea, te caes o te esguinzas algo, puede que este esguince, si es grave, a lo largo del tiempo produzca una artrosis precoz en esta articulación. Esto es algo que ocurre comúnmente con personas deportivas, incluso con deportistas de élite, porque utilizan su cuerpo de forma intensa, por lo tanto es más fácil que se lesionen y el desgaste articular se acelera. La artritis reumatoidea es una inflamación de la cápsula articular y las causas son no exactamente desconocidas, pero es una patología más compleja. Puede que tenga causas genéticas, a veces incluso puede que se transmita a través de un virus. En fin, y puede atacar a una articulación o un grupo de articulaciones a cualquier edad, ¿vale? Entonces, esta enfermedad es una inflamación, por lo tanto está acompañada de calor, de hinchazón, y a lo largo del tiempo deforma las articulaciones de forma visible. Mientras que la artrosis, a diferencia de la artritis, afecta el cartílago hialino. Justo el cartílago que forma parte de la articulación y permite el movimiento fluido sin fricción es el que con el uso se desgasta produciendo artrosis, ¿vale? Entonces, para que tengas en cuenta estas dos patologías y algunas características. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del yoga para nuestras articulaciones? Primero, lubrifican y nutren la articulación. Por lo tanto, es súper importante mover el cuerpo para mantenerlo longevo y sano. El yoga también desinflama y reduce el dolor. Ha habido estudios en el que se ha comprobado que en casos de personas que tienen dolor, inflamación articular, el yoga disminuye estos síntomas. Por lo tanto, esto ya es un beneficio inmenso para personas que padecen dolor crónico, como personas afectadas de artritis o artrosis. También el yoga reduce la rigidez articular porque trabajamos la elasticidad de los músculos que influyen sobre el rango de movimiento articular. Esto es importante también en caso de personas con patologías crónicas como artrosis y artritis, porque esas patologías de por sí hacen que la articulación se vuelva más rígida. Por lo tanto, con realizar movimientos articulares vamos paliando los síntomas y el avance de la patología. ¿Qué más? El yoga fortalece los músculos que sostienen las articulaciones, por lo tanto ayuda a reforzar, estabilizar la articulación, que es importante porque esto ayuda a prevenir lesiones a largo plazo, y además ralentiza el proceso de deterioro articular, por lo que acabo de explicar. Es decir, mantiene la articulación en buen estado, la mantiene lubricada, la mantiene móvil, y esto hace que esta articulación pueda cumplir su función durante más tiempo, y por lo tanto esto ralentiza el deterioro de la patología y ralentiza todas las consecuencias de la patología, que son menos movilidad, más dolor y por lo tanto con efecto en la calidad de vida de la persona. Así que, aunque tengas alumnos que tienen patologías crónicas, recuerda siempre que lo que tú le aportas con el yoga a largo plazo le da mucho bienestar. Y aunque no puedas curar lo que les pasa en el cuerpo, sí que le puedes traer muchos beneficios, y aunque los alumnos no te los sepan reconocer y agradecer a veces por su propia ignorancia, está bien que tú, estando informado, puedas hasta transmitirle este conocimiento para que ellos puedan valorar los beneficios de una práctica regular también y que se impliquen en su práctica. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios, pero te los voy a poner aparte.
aparte, en un vídeo aparte. Así que voy a saltar ahora mismo la descripción y lo verás en el vídeo que te he preparado aparte. Y por último, aquí tienes tus preguntas de repaso para recapitular la lección de hoy. Te espero en los comentarios.